parámetros, ¿no? ¿Qué hace Dios en el corazón del hombre? ¿Recuerdan? Lo cambia, ¿no? ¿Y qué pone en nuestros corazones? La ley de Dios la pone escrita en nuestros corazones y cambia nuestro corazón, es decir, nuestro nuevo corazón junto con la ley, nuestro corazón la desea, la ama. Es dura, tiene dificultades, pero entiende que la ley es buena, obedece a la ley de Dios. Entonces, si alguien dice que es cristiano y no obedece al Señor, ni le interesan sus parámetros, pues entonces no es del Señor. Ahora, en el contexto amplio empieza a meter el mandamiento del amor. Es decir, si es de Cristo, tiene que obedecer. Y además de obedecer, tiene que manifestarse amando. Recordemos que el propósito de esta carta es que nos identifiquemos como salvos y que los hermanos que estaban recibiendo esta carta vean realmente cuál es su condición como cristianos. Además, demostrarnos lo que significa tener comunión con Dios, lo que significa que estemos en Cristo, lo que significa andar en luz y lo que significa estar en comunión unos con otros. ¿Sí notan ustedes todo lo que hemos ya estudiado? Pero, ¿qué busca Juan? Con decir que los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Juan quiere que nuestros corazones estén realmente en Él. Es decir, si hay dudas en nuestra vida de que si somos cristianos, lo que Juan quiere es mandarnos a buscar más y más de Dios. Quiere purificar la iglesia, de alguna manera. ¿Quiénes son del Señor? Bueno, los que son del Señor son estos. Y muchos estarán escuchando y dirán, oiga, yo definitivamente no soy del Señor, yo me voy. Prefiero vivir mi vida en la maldad. Pero otros dirán, tengo dudas, pero entonces deseo más de Dios y me esfuerzo a buscarle más y más. Entonces, realmente, cuando los que están escuchando este mensaje empiezan a purificarse, las iglesias empiezan a purificarse, porque había mucho engaño, había muchas personas, había cantidad, pero en esa cantidad había muchas personas que se creían salvas cuando realmente no lo eran. Y Juan entonces va purificando la iglesia. Ahora, Él quiere que nuestros corazones estén en Él y quiere que nos gocemos en estar en Cristo. Por eso nos habla todo lo que nos ha hablado hasta ahora. Juan quiere que encontremos consuelo en Dios, no viviendo engañados, sino que reconociendo que la relación correcta con Dios es también la relación correcta con los demás. Es decir, ¿estás en Dios? Sí. ¿Deseas obedecer al Señor? Sí. ¿Le amas no solo con tus labios, sino también con tus características de vida? Sí. ¿Quiere decir que lo amas? Sí. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta relación de amor? Pues se manifiesta cómo amas a los demás. ¿Cómo es la relación en tu casa? ¿Cómo es la relación con tu iglesia? ¿Cómo es la relación de amor a los demás? En eso se manifiesta si realmente estás amando como Dios quiere que amemos. El amor, un mandamiento fuerte, un mandamiento poderoso que hace que las cosas se sostengan. El problema del mundo es porque la gente no está bien con Dios y por eso es que hay malas actitudes y malas circunstancias. El problema en el mundo es que lo que dicen o lo que se dice no va de acuerdo a lo que se hace y por eso hay conflicto. El problema en el mundo es que muchos dicen estar en Cristo sin importar lo que Dios dice. El problema en el mundo es que muchos no creen en la autoridad divina, sino solamente en una actitud emocional. Ahora, Juan introduce este mandamiento, este profundo mandamiento del amor. Juan quiere que nosotros sepamos que amar no es una opción, sino un mandamiento. Es un hecho que marca la característica del cristiano, es decir, un cristiano tiene que manifestarse porque ama. ¿Pueden haber cristianos que no amen? No existe eso para Juan.
Dice, aquí hay un mandamiento especial, un mandamiento que ha estado desde antes, pero es un mandamiento totalmente poderoso. ¿Y ese mandamiento cuál es? Pues el de amar. Y ese mandamiento se manifiesta ¿en dónde? En la iglesia. ¿Recuerda cuando estudiamos Primera de Pedro? Los que estaban en ese tiempo, cuando estudiamos versículo a versículo. ¿Cuál era el contexto? El contexto era que la iglesia estaba siendo perseguida, ¿verdad? Se estaba levantando Nerón y entonces estaba dando una persecución fuerte a las congregaciones, y los hermanos estaban dudosos, también estaban levantando falsas doctrinas, como vimos en segunda de Pedro. Entonces era por un lado persecución física y por otro lado el engaño de las malas doctrinas. Y ustedes recuerdan qué es lo que el apóstol les dice para preservarlos, para que estén unidos, es este mandamiento: el amor. Es decir, Pedro les decía, si se mantienen unidos en amor, eso es lo que los preservará. No les dice ni que se organicen, ni que levanten armas, ni que hagan ciertas características, ni les da estrategias, sino les dice, manténganse en amor, y eso los preservará. Y finalmente vimos cómo Dios los preservó, ¿no? Ahora Juan tiene la misma idea, pero en una connotación diferente. ¿Cuál es? La connotación del verdadero cristiano, del que dice ser cristiano, y el que dice que ama al Señor, entonces tiene que amar a los demás. Y es el mandamiento del amor. Ahora, ¿desde cuándo existió este mandamiento? Siempre ha existido. Desde el acuerdo intratrinitario, desde el acuerdo de redención. También se ve el amor en la creación, vemos amor. También, obviamente, en la nueva creación, es decir, en la obra redentora de Jesucristo. Juan hace una transición de ideas al pasar de un párrafo al siguiente. Pasa de una consideración de conocimiento, como habíamos visto, del conocimiento que debemos conocer a quién, a Dios. Después habla de la obediencia a los mandamientos y ahora al tema del amor. Juan comienza su párrafo con la palabra hermanos. Algunas traducciones dicen queridos amigos. Recordamos que en algunos otros textos tiene la misma referencia. Queridos amigos, amados, hermanos. Está Juan refiriéndose de un modo cariñoso, diciéndoles que hay un aprecio profundo en los corazones de ellos. Y empieza a desarrollar la idea. Dice entonces, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Entonces, en el Evangelio de Juan y en su primera epístola, hace comentarios de ese mandamiento, de este nuevo mandamiento. Oímos la voz de Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34. Cómo Juan la replica y la dice en su Evangelio. Tenemos que ser conexos porque es el mismo escritor, Juan y primera de Juan. Y muchas de sus ideas ya las ha tocado en su Evangelio y tiene la autoridad para decir lo que está diciendo. Juan 13, 34. Un mandamiento, Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. Aquí está el mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí está diciendo, hermanos, queridísimos, amados en el Señor, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Pero un momento, Juan, ¿cómo así? Pero aquí estamos viendo que Juan 3:34, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Que hay un mandamiento nuevo. Como enredado, ¿verdad? Entonces, ¿el mandamiento es nuevo o no es nuevo? Pero ahí dice que no es nuevo, ¿verdad? Pero dice que es antiguo, pero más adelante dice que sí es nuevo, en el versículo 8. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo lo plantea Juan. Juan muestra que lo nuevo procede de lo antiguo. Cuando dice que el nuevo mandamiento, está hablando también en realidad del antiguo. Después de haber dicho esto, vuelve a expresar que está escribiendo un nuevo mandamiento en el versículo 8.
Está interesado, en primer lugar, en el concepto de mandamiento. Eso es lo que tenemos que tener en mente cuando vemos el versículo 7 y el versículo 8. Y en segundo lugar, en las palabras nuevo y antiguo. Versículo 7, versículo 8. Tres palabras que tenemos que tener en nuestra mente: mandamiento, nuevo y antiguo. Ahora, es claro que no hay explícitamente la palabra amor o refiriéndose al amor como este mandamiento, pero en los versículos amplios, es decir, en el 9 y en el 10, vemos que se está refiriendo al concepto de amor. Ahora, Juan no puede llamar nuevo a este mandamiento. ¿Por qué? Porque ya en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto del Sinaí, Dios enseñó a los israelitas a amar a su prójimo como a sí mismo. Vamos a ver Levítico, capítulo 19, versículo 18. Por eso dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Es interesante lo que dice Juan, el escritor del Pentateuco. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí está hablando, que estamos viendo que en Levítico, en Levítico ya se estaba diciendo que teníamos que amar al prójimo como a ti mismo. O sea que el mandamiento del amor no es nuevo, pero el Señor Jesucristo dice que es nuevo, y Juan también dice que es nuevo, pero en realidad no es nuevo. Entonces, ¿en qué sentido es nuevo? Bueno, pero miremos primeramente que no es nuevo, que el Antiguo Testamento ya había dado referencia hacia ese amor profundo hacia el prójimo. Ahora, ¿por qué es interesante saber esto, queridos hermanos? Porque a veces uno escucha como una inconexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces la gente dice, por ejemplo, esto era en el Antiguo, pero ahora esto es en el Nuevo. Es que antes no teníamos que amar al prójimo y ahora sí lo tenemos que amar. Es que antes no podíamos codiciar, pero antes se podía codiciar, pero ahora sí se puede codiciar. Como diciendo, el Antiguo Testamento tenía falencias, pero el Señor Jesucristo las vino y las arregló. Si es así, entonces el Antiguo Testamento ¿sería confiable o no sería confiable? No sería confiable. Vamos viendo lo que quiso decir el Señor Jesucristo con el concepto de nuevo, pero entendiendo que no era nuevo, en que no se había dicho, sino en otra connotación, pero el concepto de amor y de mandamiento estaba ¿desde cuándo? Desde siempre, desde siempre. Llamarás a tu prójimo. Dios manda al israelita a amar a su prójimo, además de amar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Aquí vemos lo que el Señor Jesucristo dice, que amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Cómo está en Levítico y cómo está en Deuteronomio? Ya estaban las dos. Deuteronomio 6, 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vemos los dos textos, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo a los israelitas que amen a su prójimo y que amen además a Dios. Juan entonces observa que los lectores han tenido este antiguo mandamiento desde el principio. Él les da a entender que ellos han recibido la revelación de Dios y conocen por consiguiente este mandamiento. Como tal, o en ese sentido, ¿es nuevo? No es nuevo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya era viejo. Entonces, este mandamiento, escribe Juan, es la revelación de Dios, y esta revelación ya la habían escuchado, es decir, los lectores, los que tenían las cartas en sus manos, conocen este mandamiento y oyeron la predicación, pero antes ya habían escuchado la ley de Dios, y en la ley de Dios ya se manifestaba el concepto de amor, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a su prójimo. Ahora, pasemos al versículo 8. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Hasta aquí es claro, ¿verdad? Cuando habla del antiguo,
Cuando está hablando de que no nos está dando un nuevo mandamiento, quiere decir que ya existía, y estamos viendo que sí, que efectivamente ya Dios había dado ese mandamiento, ya había dicho el Señor que teníamos entonces que amar a nuestro prójimo y que teníamos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Es decir, el mandamiento del amor ya estaba clarísimo en el pueblo de Israel como nación en el antiguo pacto. Ahora, versículo 8, primera de Juan, capítulo 2, versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Ahí nos enreda otra vez, ¿cierto? Pero Juan, ¿qué pasó ahí? Ya había dicho que no era nuevo. Pero es que el Señor Jesucristo dijo que sí era nuevo, porque usted lo escribió cuando recopiló sus memorias. Dijo que el Señor Jesucristo había dicho que un mandamiento nuevo os doy. Ahora está diciendo que no, que ese mandamiento ya está. Sin embargo, dice, está uniendo, ¿no? El 7 y el 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Parece una contradicción, ¿verdad? Tenemos un nuevo mandamiento, pero no. Hay un mandamiento, pero no. En realidad no es nuevo, sino que también, en realidad es viejo, pero también es nuevo. Ahora, ¿hay contradicción con Juan? Bueno, no puede ser que haya contradicción, ¿verdad? La Biblia no se contradice. Ahí es una explicación hermenéutica y de contexto amplio para revisar la temática del autor, pero no hay contradicción, porque si no tendríamos que perder confianza en las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver un poco qué es lo que sucede. En el aspecto literal, la palabra nuevo en griego sugiere que lo antiguo ha dado nacimiento a lo nuevo. Ese es el concepto. Lo antiguo no deja de existir, sino que perdura. ¿Pero qué hace entonces? Le da vida a lo nuevo. Entendamos una situación o una cosa. Que sea viejo no necesariamente es que sea obsoleto. ¿Me hago entender? Lo que es viejo no necesariamente no es que nos sirva. No es el mismo sinónimo. Lo viejo, en este caso, puede darle vida a lo nuevo. Es decir, lo viejo y lo nuevo pueden perdurar juntos. ¿Eso dónde lo vemos? Básicamente en la Biblia, ¿no? ¿Qué vemos en la Biblia? El Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo el Antiguo Testamento? Preparó el camino ¿para qué? Para el Nuevo Testamento. Ahora, ¿el Antiguo Testamento entonces perdió su validez cuando llegó el Nuevo Testamento? No. Entonces se interpreta mirando la revelación completa del Nuevo. Asimismo, el Antiguo Testamento se dirige al pueblo de la era del Antiguo Testamento, pero mantuvo su validez cuando llegó Jesucristo. Jesús le dio este mandamiento un significado mayor, es el punto, con una forma nueva en el contexto del Nuevo Testamento. Y ahí pasamos entonces al aspecto teológico. Ya queda un poco claro el aspecto literal, ¿no? Porque está el concepto de nuevo. En griego, nuevo no necesariamente significa que lo otro ya no sirve, sino que viene de lo antiguo, ¿no? Ese es el concepto de lo que está escribiendo Juan. Ahora, en el aspecto teológico, es que este nuevo mandamiento es llevado a otro nivel. Es decir, vamos a ver Levítico 19:34. Tenemos que entender que el de Levítico se está dando a un pueblo específico que es el pueblo de Israel. Y cuando hablamos del prójimo, hay una particularidad de quién es el prójimo desde el concepto del israelita. Levítico 19:34 dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando habla de prójimo, se está refiriendo en el Antiguo Testamento al compatriota israelita. ¿Y a quién más?
al extranjero que vivía ¿con quién? ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Entonces, muchos extranjeros no israelitas venían al pueblo y la exhortación o el mandamiento de Dios es que los amen, aunque no sean ¿qué? Israelitas, aunque sean extranjeros, pero que habitan en la casa de los israelitas. Ahora, en el Nuevo Testamento, este mandamiento va a un nivel muy superior. Este mandamiento significa amar al prójimo. Ahora, ¿quién es el prójimo en el Nuevo Mandamiento? En el Nuevo Testamento. Mateo 5, 43 y 44. Aquí la cosa es más compleja, más profunda y un nivel más allá de lo que se estaba expresando en el Antiguo Testamento. Mateo 5, versículos 43 al 44. Mateo 5, 43 al 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que los ultrajen y os persigan. Es decir, el amor, el mandamiento era antiguo. ¿En qué sentido? En que sí, que Dios ya había dicho que se tenía que amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo. ¿Ah, sí? ¿Y cuál prójimo? Pues los otros israelitas. ¿Y quién más? Pues los que visitan, los que nos llegan a visitar. Entonces también tenemos que amar. Pero en el Nuevo Testamento el Señor definitivamente sobredimensiona o lleva más lejos o renueva ese mandamiento, lo hace mucho más espiritual. Y dice lo siguiente, listo, ¿se les había dicho que tenían que amar? Sí. ¿Que tenían que amar quién? Pues al prójimo. ¿Quién es su prójimo? Estos. Ahora yo les digo otra cosa. Aquí la cosa se complica. Tienen que amar ¿a quiénes? A los que los maldicen. Eso sí es complicado. Por eso es que es nuevo mandamiento. Ahora sí vamos entendiendo por qué la complejidad del asunto. Porque el antiguo mandamiento pues ya estaba, pero digamos que era más sencillo. ¿Para ustedes es difícil amar a sus hijos? ¿Para ustedes es difícil amar a su cónyuge? Bueno, en algunos casos no me respondan, ¿no? Pero supongo que no tanto, ¿no? Es difícil amar a las personas que están cerca a ustedes y que los aprecian y que les dan la mano y los admiran y les dicen, oiga, qué bueno es usted, qué chévere, vamos a compartir juntos, nos queremos, somos amigos. ¿Es difícil amar a este tipo de persona? No. Pero la persona que le aborrece, la persona que le maldice, en su trabajo, piense usted. La persona que usted llega a su trabajo y le hace mala cara constantemente, que habla mal de usted, que quisiera que usted saliera de la empresa, que busca de muchas formas su salida, o el vecino o el compañero de estudio que lo ve a usted y ya se siente mal y habla de usted con otras personas de una manera descuidada, de una manera indecorosa. Dice el Señor Jesucristo, este es un poder. Es un mandamiento totalmente poderoso. ¿Cuál es? Pues amar. ¿Pero a quiénes? Bueno, esto es nuevo, porque ustedes tienen que amar a aquellos que los maldicen. En teoría suena bien, ¿no? Pero lo complejo es en práctica. Y aquí es donde es un nuevo mandamiento espiritual. Por eso va acompañado del nuevo corazón. Por eso es que necesitamos el Evangelio del Señor Jesucristo para poder amar a aquellos que nos odian y que nos maldicen. De otra forma no pudiésemos. No tenemos la capacidad, por eso es que dice que este es un nuevo mandamiento, pero es un mandamiento poderoso que siempre ha existido, pero no se le ha dado la relevancia que se tenía que dársela, pero ahora se manifiesta. Amor. ¿A quiénes? A vuestros enemigos, a aquellos que los maldicen, a aquellos que los aborrecen, a aquellos que los persiguen. Aquí este texto en Mateo estamos viendo que está nombrando
¿Amar a quiénes específicamente? Es decir, Él no dice en general, sino que está diciendo a los que los maldicen, a los que los aborrecen, a los que los persiguen, a los enemigos, a aquellos que nos odian, debemos amarlos. Es tan difícil, ¿no? Yo tengo que pedir perdón porque a veces no siento amor cuando me miran mal. ¿Me ha pasado solo a mí o creo que estos luchamos, no? Yo no siento que haya gente que me aborrezca. O de pronto, pero no me lo han dicho. Pero el simple hecho de que me incomoden ya uno siente como cosas malas, ¿no? Yo no he sentido que me tiren piedras o que me ultrajen de cierta manera, pero sí, ya con ciertas palabras ya puede incomodarlo a uno y ya preferir no amar. Así de sencillo. ¿Cuántas veces una persona con su propio cónyuge ha pensado en ya no amarlo por una situación intrafamiliar? Ya no lo amo, ya no siento amor, ya no lo quiero, ya por una situación. ¿Cuántas personas en la misma congregación han decidido ya no amar al otro hermano porque les incomoda su forma de ser? O porque no tienen una buena relación, entonces ya prefieren no amarlo o crear resentimiento hacia esa persona. De una vez se crea resentimiento solamente porque hay algunas situaciones que no le cayeron bien. Pero aquí dice el Señor Jesucristo que este mandamiento es otro nivel, va más allá, es una cosa espiritual. Es una cosa que necesita un nuevo corazón, y está diciendo Juan que esto es lo que hace que un cristiano sea un cristiano, que tenga un amor profundo aún con aquellos que los odian y que los aborrecen. O sea, ¿un cristiano ama? Sí. Pero un cristiano ama a los suyos, sí. Bueno, y un cristiano puede amar a uno que otro que llega, sí, pero eso también lo hace el mundo. Eso lo hace cualquiera. Aquí dice que un cristiano ama a aquellos que lo odian y que lo aborrecen y que son incómodos para su vida y que constantemente pueden hasta insultarlo y maltratarlo. Y aquí dice que los ama. No está esperando una maldición de Dios sobre ellos. Como Juan, ¿recuerdan? Y Andrés, que fueron y predicaron en un lugar y la gente los insultó y salieron y que le dijeron: Señor, fuimos allá, no nos pusieron cuidado, lo normal, por favor, fuego. ¿No ponen cuidado? Pues fuego. No, ¿cómo le ocurre? No, pero es que no pusieron cuidado, nos insultaron. A mí, que soy tu apóstol, soy tu elegido, soy una persona muy importante. Fuimos allá y no nos pusieron cuidado. Sacamos y salimos de ese lugar y necesitamos entonces que ellos reciban lo que tienen que recibir: fuego del cielo. Eso sí se parece más a nosotros, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dice: no, este es un nuevo mandamiento. Este mandamiento lo extiendo al enemigo también, a aquellos que nos incomodan totalmente y que nos aborrecen y que nos tratan mal. Tanta necesidad de oración por eso, ¿no? Lo digo empezando por mí. Tengo que orar tanto en mi trabajo, personas difíciles, que si no vienen al trabajo por alguna situación uno como que se sonríe, como que uno dice: bueno, personas difíciles, en lugar de pedir a Dios para que el Señor Jesucristo les transforme su corazón y los atraiga. Jesucristo era diferente. Miren, Mateo 11:19. Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. A ver, esto también nos da fuerte. Era amigo de publicanos y pecadores. Es decir, los judíos sentían que su amor, que ese mandamiento de amor era al prójimo. Muy bien, amo a mi prójimo y al extranjero. Pero un momento, ¿cuál extranjero?
el extranjero que se hacía judío. O sea, el extranjero que llegaba a vivir con ellos y se hacía judío. Es decir, que cuadraba sus propias costumbres y estaba de acuerdo a sus lineamientos. Pero aquí dice que hay un amigo, hay alguien que ama a unas personas con unas características particulares. ¿A quiénes? A los publicanos y los pecadores. Eso es amor. Amar a los que piensan como nosotros es fácil. Qué rico todos en la iglesia orando, ¿no? Pero aquí está diciendo que amemos a los pecadores. O sea, que era amigo de los pecadores y publicanos era porque los amaba. Eso es un amor que va más allá. Es una nueva concepción. Amar a pecadores, queridos hermanos. Cuidado con ser cristianos que nos estamos alejando de la realidad de nuestras familias y de la realidad de las personas que están metidas en el mundo. Ellos necesitan el evangelio de Cristo. Los niños, los jóvenes, ellos necesitan el evangelio y tenemos que tener un amor especial por aquellos perdidos. Cuidado con hacer club. A mí a veces me pone triste cuando escucho personas. Yo prefiero estar con mis amigos que son cristianos y no con mis familiares inconversos, por ejemplo. Claro, si los familiares inconversos no permiten que uno se relacione con ellos es otra cosa. Pero mientras que lo permitan, ¿dónde debería usted estar? ¿Amigo de quién? Dice. De publicanos y de pecadores, ¿verdad? ¿Ellos qué necesitan? Los otros tengan coinonía. Qué bueno los hermanos en la iglesia, qué bueno los hermanos creyentes, qué felicidad. Muy bien, pero ellos ya son ¿qué? Cristianos. ¿Ya asisten a una iglesia? Claro que sí. ¿Ya han reconocido la obra de Cristo? Sí. ¿Podemos apoyarnos? Claro que sí. Pero hay otros queridos hermanos que no los conocen. Cuando yo era niño, el primer familiar que se convirtió en la iglesia, en nuestra casa, en la casa materna, en la casa de mi abuela, fue un tío y dio un testimonio terrible en esa área. Se alejó totalmente. Volvió a visitar a mi abuelita en el funeral. Se alejó totalmente de sus hermanos. Claro, sus hermanos lo molestaban, le decían evangélico, pero ¿qué leemos acá? Bendecía a quienes, a los que os maldicen, así haced bien a quienes, a los que os aborrecen. Es decir, no podemos estar alejados de eso. Tenemos que ir porque ellos necesitan la salvación. Sus familiares, sus amigos necesitan la salvación. No podemos ser la iglesia de club. La iglesia tiene que evangelizar. Y ustedes, hay personas, vamos a ir a las cárceles, evangelice a sus inconversos por lo menos. No vaya a las cárceles, no vaya a los hospitales, no vaya a todos esos lugares, sino por lo menos mire quiénes son sus cercanos que están sufriendo, muertos en pecados y necesitan el evangelio del Señor. No sea egoísta en ese sentido. A veces sucede o no. No, yo no vuelvo donde estos familiares porque tenemos que ir. Incomodémonos un poquito, no pasa nada. Como iglesia, queridos hermanos, qué bueno reunirnos, celebrar cosas, pero estamos haciendo algo para evangelizar a los que sufren. Por eso es que yo le doy gracias al Señor tanto por mi trabajo en el colegio. Todos los días tengo que predicar a corazones duros que no quieren escucharme. Y eso me mantiene, que estoy moviéndome, porque si no me vuelvo confortado, ¿no? Tranquilo, y ahí no hay incomodidad. Me gusta la incomodidad porque estoy sintiendo que amo. Y cuando hay muchachos que son groseros, altaneros, que tienen malos comportamientos, qué bien. También me gusta ir a otros lugares, al gimnasio donde estaba con los amigos de antes. A veces voy, les predico y a veces me molestan, a veces se burlan, pero otra vez insisto y tengo un amor profundo por ellos. Hay un amigo que estimo mucho que es boxeador y va a pelear un campeonato y yo el título mundial y siempre lo evangelizo y él me dice, ay, Elber, ya, pero siempre lo estoy evangelizando. Es fuerte, de un carácter fuerte, no le importan mucho las cosas, pero Dios está orando. Tengo un amor porque es publicano,
es pecador, pero ¿qué necesita? El Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, salgamos a hacer lo correcto. Es una manifestación de amor, es una nueva forma de amar, más profunda, más espiritual, que solo puede salir de corazones transformados. Cuidado, queridos hermanos, de estar viviendo o de sentirnos como los judíos del Antiguo Testamento, que simplemente se sentían muy espirituales porque amaban a los que es fácil amar. Los difíciles, los complicados, los publicanos, los que nos están en contra nuestra, esos sí hay que amarlos más profundamente y predicarles el Evangelio, queridos hermanos. Ese es el mandamiento del Señor. Por eso es diferente. Debemos hacerlo. Miren lo que dice. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este mandamiento de amor nuevo a los enemigos, a los publicanos, a los pecadores, tienen un fin. ¿Cuál es? Mire, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, ya los expliqué, que es verdadero en Él. ¿En quién? En Cristo. Y en vosotros, es decir, nosotros tenemos eso de Cristo. No hay otra manera de hacerlo, sino solamente porque lo tenemos en Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón eso? Porque las tinieblas van pasando. Si hay comunión cristiana, si hay una iglesia que ama, se debe caracterizar por amor. Y eso será la comunión de sus seguidores. Y eso entonces llevará a que las personas y a que el mundo vaya viendo la luz y las tinieblas se van disipando. Cada que usted evangeliza, querido hermano, cada que hay un creyente nuevo, cada que hay una persona que reconoce a Cristo como Señor y Salvador, entonces las tinieblas van pasando. Cada que usted como cristiano se esfuerza en su vida de santificación, se esfuerza en vivir de acuerdo a los principios de Dios, entonces lo que dice las Escrituras es que las tinieblas van pasando. Las tinieblas van pasando, van y van pasando. Y la luz surge y la luz va más arriba, ¿no? Quiero dar una advertencia aquí. Estamos viendo que hay mucho crecimiento de las iglesias cristianas, ¿no? La gente está bautizando a miles. Nuevas iglesias se forman en todas partes. De hecho, queridos hermanos, si tengo que hacer una crítica, aún también a las iglesias reformadas, que por los medios de comunicación, pues pareciera que se estuvieran extendiendo, ¿no? Pareciera que hubieran iglesias reformadas más y más grandes, y la reforma y todo eso, ¿no? Y bueno, eso da ánimo, claro que sí, ¿no? Se habla a veces de avivamientos, ¿no? De hecho, a veces hay líderes cristianos que hacen aventuras y hacen proyecciones acerca del futuro y hacen cuentas por el crecimiento de la iglesia, porque hay un corazón genuino y un deseo genuino en que Dios obre. Sin embargo, queridos hermanos, y aquí viene la crítica, los observadores, es decir, los que están en el lugar de los acontecimientos, es decir, la fe cristiana es evidente y la multitud es evidente el domingo. Salimos contentos porque vemos un domingo que hay muchas personas asistiendo a la iglesia. Hay una evidencia y claro que nos conforta, pero, ¿cuál es el lío? Que durante la semana ese avivamiento parece estar ausente. Carece de significado en el mundo. ¿En cuál mundo? Pues en el trabajo, con que usted se relaciona con los demás, en sus familiares inconversos. Casi no es notorio. Es notorio aquí en la iglesia o en las iglesias cuando nos reunimos, o el culto de la Reforma, que vamos 900. Es notorio un domingo, todos levantando voces y hablando al Señor, pero durante la semana es ausente. Ahí la cosa es complicada. ¿Será que entonces es avivamiento eso? ¿Será que estamos en un avivamiento? Creo que no. La luz del Evangelio no ha penetrado todavía en la sociedad en general.
en las áreas de la educación, en el comercio. Agrupar gente es buena asistencia, no un avivamiento espiritual. Que en nuestra iglesia vengan 150, 200, 300. Puede llenarse la congregación y no necesariamente ser avivamiento, sino simplemente buena asistencia. Si esos 300 no están viviendo con el fuego del Espíritu de Dios en su trabajo, en sus relaciones familiares, solamente es asistencia. Si no están a la luz de su palabra, entonces es solamente asistencia, porque a medida que hay un amor fuerte, profundo, el evangelio es predicado, las almas son cambiadas, entonces ¿qué va pasando con las tinieblas? Se van disipando. ¿Cuándo veremos un verdadero avivamiento? Cuando la sociedad cambie también. Cuando la gente diga, ser cristiano es espectacular, miren, yo quiero contratar. Mi esposa, que duró tantos años en el tiempo, me decía que cuando decían que había que contratar a alguien y decían que era cristiano, a veces decían, no traigan cristianos porque son perezosos, no trabajan con juicios, se la pasan peleando por su iglesia. Mal testimonio, cosas así. Un avivamiento es como pasó en Roma en el primer siglo. Un avivamiento es como pasó en Ginebra con Calvino, la sociedad cambió. En Londres con Spurgeon, donde las personas se aglomeraban, donde la sociedad iba cambiando, donde los parámetros de la ley de Dios eran los que predominaban, donde las personas querían escuchar la voz de Dios. De resto, simplemente han sido asistencias buenas. Ahora, dice el versículo, el amor de Dios, el Cristo en el corazón de los hombres, hace que las tinieblas se vayan disipando y la luz vaya floreciendo. Entonces, hermano Helber, nos deja sin esperanza. Yo pensé que si la iglesia se llenaba, pues ya estábamos bien. Sí. Aquí el punto, queridos hermanos, es que cada uno de nosotros tenemos que pedir a Dios que avive nuestros corazones. Ese es el punto. ¿Quieren un avivamiento? Entonces pídele al Señor que avive su corazón en particular, y no espere en lugar de eso una asistencia masiva a la iglesia en general. Qué bueno que sucediera, pero lo más importante es que usted le pida a Dios un avivamiento particular. Si su corazón realmente está avivado, disipa las tinieblas y resplandece la luz. Ahora, Juan parece que es optimista, ¿no? Está diciendo esto, ¿no? El primer siglo, cuando Juan escribe esto, queridos hermanos, el punto es, usted puede estar pensando, estamos en un mundo muy, muy difícil y por eso es que no se alumbra tanto el evangelio. Sí, pero en el primer siglo, cuando Juan escribe esto, estaba rodeado de tinieblas. Y el cristianismo parecía insignificante, pero él escribió estas palabras porque estaban afectando realmente y finalmente lo hicieron. Es decir, aunque veamos al mundo lleno de tinieblas, por cada vez que usted se esfuerza en una vida santa, cada vez que usted da testimonio a sus familiares, se están disipando las tinieblas y la luz del evangelio está floreciendo. Ese es el punto acá. ¿Lo estamos haciendo, queridos hermanos? El amor nos desacomoda. Si usted es cristiano, tiene que ¿qué? Amar. Y amar de una nueva forma a los que nos incomodan. Y predicarles. Y vivir de acuerdo a eso. ¿Y qué va a pasar? Pues que las tinieblas se disipan. ¿Y qué más? Que la luz del evangelio florece. Queridos hermanos, mi intención o mi deseo no es tener iglesias grandes. Mi deseo es que cada uno de nosotros podamos ser un testimonio real donde estamos. Es vergonzoso cuando ustedes, o si escuchamos personas de mal testimonio en sus trabajos, mal testimonio en su familia. Eso es triste, queridos hermanos. ¿Qué ganamos que en el 20 o 2000 en esa misma condición? Pidamos a Dios por un avivamiento, pero un avivamiento en amor y personal para cada creyente. Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, oh Dios, que nos des un amor genuino y permanente.
un amor como el que tú nos das en tu nuevo mandamiento. Pero sabemos, Señor, que solo para tenerlo necesitamos un nuevo corazón. No podemos tener un corazón de piedra si no ha nacido de nuevo, porque los inconversos solo aman a los suyos. Ayúdanos, Señor, a amar a los que nos aborrecen, a los que nos incomodan, a los que nos tratan mal. Ayúdanos, oh Dios, por eso. A orar por ellos. También te pedimos que podamos ser luz en las tinieblas y no solamente reunirnos, oh Dios, en la iglesia con solo amigos cristianos, Señor, sino que podamos ir a un mundo inconverso. Claro, no para dejarnos afectar ni para que nos contaminen, porque entonces lo mejor es salir, pero sí con un propósito serio de compartir el Evangelio del Señor. Tenemos tendencias a pagar mal por mal, pero tú nos das un nuevo mandamiento y es de obrar el bien. Ayúdanos a hacer luz y que las tinieblas se disipen y que la luz florezca, la luz tuya, la luz del Evangelio, el Evangelio para salvación. En el nombre de Cristo, amén. Nos ponemos de